Buenos días, tardes o noches, gente. Hoy seguiré contándoles creepypastas. De antemano espero que les guste el vídeo. Corría el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror me topé con un archivo bastante peculiar llamado Rec06MP3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración. Este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. ¿Los 12 sonidos? Pensé. Suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo Rec08MP3 después de escuchar alguno de los otros 11 tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo Rec08MP3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. ¿Adivinen por qué? Había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo Rec06MP3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del Rec08MP3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio. Estaba entre esos Rec08MP3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga de Rec06MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas. Lo siguiente es en serio, aclaración, no les dejaré el link ni mamado búsquenlo si quieren, pero no me hago responsable de lo que les pueda o llegue a pasar, y reitero, es en serio. Y por otra parte, para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima.
Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC descubrió que dentro no había un archivo de grabación sino 12 archivos que se dice juntos forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Odeo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar esto? Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido. Como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá que le quedar cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí del tercer o cuarta noches desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón.
Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí, prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papas me mataran. Le grité horrificado de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis papas no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Aleje la caja de mí. No puedo. Me regeneran. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo. ¿Es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, lo llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome, ¿qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino? Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran la 4:00 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con mi cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard.
Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 de la madrugada me desperté con la idea de que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido arrollado por un auto. Por alguna razón no sentí miedo, sino preocupación por su condición. Ese momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de regresar la mirada a la criatura. En un movimiento veloz se arrastró hacia nosotros, a un lado de la cama, hasta quedar a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. Por medio minuto, en silencio, solo le observó. Se levantó y corrió al pasillo en dirección a los cuartos de los niños. Grité y fui tras él para detenerlo y evitar que los hiriera. Cuando llegué al pasillo, la tenue iluminación era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Estaba cubierto de sangre y tenía a Clara, mi hija. La arrojó bruscamente y huyó por las escaleras cuando mi esposo le disparó con su arma desde la habitación. Una gran herida atravesaba el pecho de Clara y con esfuerzo se mantenía consciente. Llamamos por una ambulancia e inútilmente tratamos de detener el sangrado, mi esposo maldecía iracundo y lloraba descontrolado. Presenciar la vida de mi hija terminar me tenía paralizada y escuchar los lamentos de su hermano menor ante la situación fue insoportable. Sin darme mucha oportunidad de reaccionar, mi esposo tomó a Clara y la llevó a la camioneta, desesperado por la ausencia de ayuda la encaminó él mismo al hospital. Estoy segura de haberla escuchado decir él es el rastrillo en una débil y esforzada voz previo a que dejara la habitación. Impactaron violentamente contra un camión de carga que frecuentaba la ruta de nuestro pueblo, murieron casi instantáneamente. En pocos días la noticia se movilizó entre los medios. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Pero nada jamás fue publicado, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocía a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo le ordenó largarse del puerto en el que recientemente había desembarcado. Fue la última entrada del diario. Eran varias las instancias en que la visita de la criatura era una en una serie de visitas a la misma persona. Muchos daban registro de que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca a mi cama y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para terminar con la segunda semana, estaba acostumbrada al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal, por cerca de 1 hora diaria. Casi a finales del primer mes oí algo diferente. Una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé, es que lo oí antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero, por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, con su mirada vacía puesta sobre mí.
Todo empezó un viernes a la noche en mi casa. Mi casa era de 3 pisos, planta baja, primer piso y el sótano. Mis padres me dijeron que jamás entrase a ese sótano por nada en el mundo, es ese infernal día en el que nos pasó todo por sorpresa. Mis padres se habían ido de casa e invité a mis amigos a dormir, obviamente con su consentimiento. Llegaron mis 2 amigos que invité a dormir, Mariano y Maxi. Pasamos el rato jugando al Pro Evolution Soccer 6, pero nos terminamos aburriendo. Al rato, mi hermano menor David estaba merodeando en la casa y encontró una llave con el símbolo de un león y una pequeña nota junto a él que decía: esta es la entrada a una puerta sellada que ha sido prohibida a los humanos por su protección. Si esta puerta es abierta se aproximará vuestra perdición. Mi hermano fue corriendo hacia mí a mostrarme la llave. Al tocar la llave tuve una visión, vi a una niña de cabellos dorados y estaba de espaldas. Después vi una imagen de ella siendo encerrada y cuando se cerró la puerta, que atrás de ella ocultaba a esta niña, esa puerta era la puerta que conducía al sótano de mi casa. Acto seguido perdí el conocimiento, desperté a los minutos con mis amigos al lado. Ellos decían haber llamado a la ambulancia, pero el teléfono no respondía y mi hermano menor ya no estaba. Pregunté por él, pero ninguno de mis amigos sabía nada, pero ambos estaban preocupados ya que estaban escuchando ruidos extraños. Me puse de pie a toda prisa y ni bien me paré, un rugido me estremeció los huesos y me paralicé por el miedo que daba. El silencio tomó parte de la habitación, ninguno de nosotros tenía las palabras para hablar. Al cabo de un minuto se empezaron a escuchar pasos y un alarido que destrozaba nuestros oídos. Quedamos paralizados ante la puerta abierta de mi habitación y apareció mi hermano David con la mirada perdida y empapado de sangre, le faltaba un brazo y estaba llorando. Entonces dijo con una voz muy tenue: ella es muy dulce, pero sensible y celosa, no la hagan enojar, chicos. Mi hermano cayó al piso mojando todo de sangre con una sonrisa tierna en su boca. Me puse a llorar y mis amigos estaban en blanco y en segundos se oyeron pasos otra vez. Mariano gritó del susto, Maxi y yo estábamos totalmente en blanco, no sabíamos qué hacer y entonces, apareció una nena con los cabellos dorados, ojos azules tan claros que parecían agua cristalina, y una piel tan blanca como era de no creer. Maxi reaccionó y se paró, para embestir a esa nena. Maxi fue corriendo para embestirla, la nena levantó la cabeza y Maxi se paralizó. Entonces la nena dijo: quiero ser la única que tenga gustos en este mundo. La nena sonrió, mostrando dientes enormes de aspecto de espadas y de un salto al cuello de Maxi, lo decapitó, arrancándole la cabeza junto al esófago y la columna vertebral entera, salpicó todo el lugar de sangre. La nena nos miraba con la columna de Maxi en sus dientes y colgando su cabeza, se veía miedo en sus ojos. Mariano y yo empezamos a correr por la casa hasta llegar a la puerta principal. Llegamos allí, pero no pudimos abrir la puerta, estábamos encerrados. Una sensación de claustrofobia nos invadió a los dos, nuestros pelos se erizaron y escuchamos una tierna canción viniendo del pasillo. Apareció allí, la niña con el vestido empapado de sangre, nos miró a nosotros y sonrió de vuelta. Ambos empezamos a correr. Yo tuve la suerte de haberme salvado, pero Mariano no, le saltó a una pierna y con sus dientes la extirpó. Yo desde el pasillo, vi a Mariano arrastrarse y la nena se reía por detrás. Ella saltó sobre el caído Mariano y le clavó los dientes al cuello, arrancándole a él también la cabeza. Estaba inmóvil ante el hecho de ver tan trágica carnicería. La niña levantó el cuerpo de mi amigo y me miró con una mirada extrañamente linda, después volvió a ver el cuerpo de mi amigo y le hizo unos arañazos y me lo aventó hacia mí. Tuve la suerte de tener los reflejos suficientes para esquivar el cadáver, pero no pude evitar verlo después del incidente. Tenía la cara de una quimera marcada sobre su abdomen, en otras palabras, la marca de la bestia. Al cabo de unos segundos empezó a salir bilis, pus, sangre y las viseras de Mariano, ya que esas heridas se abrían cada vez más. Estaba horrorizado ante lo que ha pasado, lloré al lado del cuerpo por unos segundos hasta que sentí un leve respiro al lado de mi cuello. Rápidamente di la vuelta y ahí la vi a ella, tan pálida y tan bella como la dulce niña que aparentaba ser ella, y con una dulce voz dijo: ahora que tengo tu atención, quiero también tu contención. Sé que tu mente está confundida, pero deberás de ver esta visión informativa. Entonces sentí una luz en mis ojos, una luz que me ha dejado. Pasaron unos minutos cuando pude ver de nuevo, estaba en mi casa y estaban mis padres sentados en el piso en un círculo con unas copas. Me di cuenta demasiado rápido que estaban jugando al juego de la copa, algo que me han prohibido desde pequeño, y ellos jugaban. Yo les empecé a gritar, pero ellos no escuchaban lo que yo decía, pero yo sí a ellos. Pasó el tiempo y el ambiente se tornaba cada vez más oscuro y tétrico. Mis padres pusieron su mano sobre la copa. Si bien no conocía las reglas del juego, conozco más o menos cómo es por los muchos rumores que hay. Entonces, la copa estalló en pedazo. Me asusté al ver que eso pasase,
Pero peor era la expresión de mis padres. Entonces del círculo apareció una quimera con unos gemidos insoportables, estuvo gimiendo durante varios minutos y esta quimera ha parido un bebé, una niña. La quimera con unos de sus últimos esfuerzos dijo: esta pequeña es la hija de las quimeras, su alma está en vuestras manos, en secreto la deben mantener y luego contener, de lo contrario una ira implacable caerá sobre ustedes, y si fallan, vuestros descendientes se harán cargo de esta maldición que conllevará a su perdición. Acto seguido, la quimera desapareció dejando a un bulto envuelto en sábanas sobre el círculo demoníaco, y era un niño, con toda la boca deformada y los ojos brillosos, unos ojos tan brillosos como la luz de un faro en plena noche estrellada, pero inducía cosas raras. Al verlo, traían pensamientos extraños, pesimistas, suicidas. Es como si el alma se te fuera por aquellos ojos. Ellos, inundados por temor y curiosidad, han adoptado a la niña, pero después del nacimiento del primogénito biológico de la familia ósea encerraron a la niña con ayuda de un curandero en el sótano, el cual solo podría abrirse por el hermano del primogénito, y insertando la llave que romperá el sello que a esta niña, atada la mantenía. Al ver la historia del por qué ha sucedido esto, desperté en el living de mi casa, con el mismo sello del demonio grabado en el suelo, y la niña, parada sobre el mismo, levantó su mirada y con sus profundos y brillosos ojos, fijo su mirada hacia los míos. Me quedé hipnotizado por la mirada demoníaca de la niña, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, tenía a la niña enfrente mío, con una sombra provocada por sus cabellos dorados que cubrían sus ojos y se podía ver la sonrisa de quimera, con los dientes como espadas. Me habló, y con su voz dulce me recordó: tú eres el primogénito de aquella pareja que en esa noche desafió y en el demonio fió, ahora, tú te harás cargo de la maldición que posa sobre tus hombros y hasta la tumba te seguirá, o de lo contrario, tu muerte producirá. Yo me paré y me negé a seguir las peticiones de esta chica, traté de huir de casa, pero las puertas y ventanas estaban selladas, la claustrofobia se está apoderando de lo poco que queda de mi razón. Aprovecho estos ínfimos minutos para dejar una nota sobre lo que ocurrió aquí. Los pasos de la niña se escuchan más fuertes, su canto me adormece, y mi alma se entristece al saber que el final se acerca cuidadosamente. Esta nota ha sido encontrada al lado de un cuerpo, con un mes de descomposición, muerto por pérdida de sangre al ser decapitado por un factor desconocido. Los padres del chico decapitado están desaparecidos, no se encontró el resto del cuerpo del muchacho, y las familias de los amigos damnificados ya han hecho el funeral. No se sabe qué o quién puede ser el asesino, pero el caso ha sido cerrado, por temor del cuerpo de policía al intentar investigar. Este archivo, archivado en una comisaría de San Isidro, Buenos Aires, lugar de los hechos, y una copia en Capital Federal. Caso cerrado. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Comenten, denle me gusta, suscríbanse, y síganme en Facebook. Chao.